¿Quién vive? ¿Quién vive, hermanos? Nuestro Dios Todopoderoso vive, y a Él sea el honor y la gloria, a Él sean las palmas. Amén. Que Dios le bendiga, hermanos. Siéntese, por favor. Hermanos, qué hermoso y qué lindo es poner la confianza en nuestro Dios. Definitivamente que usted fue invitado por el mismo Dios. El tema de esta tarde dice: de las tinieblas a la luz. Hermano, Dios está buscando a su pueblo. Lo está buscando de una manera incansable. El Señor te hizo una invitación personal esta tarde, y Él quiere levantarte con todo su poder. Quiere encender en ti la luz. Quiere encender esa antorcha. Quiere encender esa lámpara que tal vez está a punto de apagarse. Mira qué lindo. El catecismo de nuestra iglesia católica dice, en el numeral 550, dice: la venida del reino de Dios es la derrota del reino de Satanás. Pero si por el Espíritu de Dios expulso yo los demonios, es que ha llegado a vosotros el reino de Dios. Qué lindo. Como dice, la venida del reino de Dios es la derrota del reino de Satanás. Hermanos, muchas veces nosotros nos da miedo hablar del diablo y tenemos tanto terror hablar de él. Entre menos lo mencionemos, entre menos se hable, hermano, el enemigo está feliz y agradecido que sepan que él no existe. Y por debajo él está actuando, por debajo él está haciendo grandes estragos en las familias. Por eso dice la palabra del Señor en San Juan 10:10, que el ladrón ha venido a robar, a matar y a destruir. Mas yo, dice el Señor, he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Pregunto, ¿cuántos quieren tener la vida en abundancia? Amén. Dele las palmas al Rey de Reyes y al Dios Todopoderoso. Tener la vida en abundancia es tener a Cristo, tomar a Cristo como centro de mi vida, ponerlo en el centro de mi alma y de mi corazón, para que mis actitudes, para que mi forma de ser convenza a los demás que el reino que yo tengo no es un reino de oscuridad, no es un reino de tinieblas, sino es un reino de Dios que tiene poder y que tiene autoridad. San Lucas 10:19 dice que Jesucristo nos ha dado poder, nos ha dado autoridad para pisotear serpientes y escorpiones en su nombre. Romanos dice que bajo la planta de nuestros pies está el enemigo. Hermano, pero si nosotros no nos paramos sobre la roca firme que es Cristo, definitivamente que vamos a ser sobornados por Satanás. Hoy por hoy Guatemala y el mundo entero está sufriendo, hermano, con esa violencia. Guatemala está sufriendo, hermano, por no tener gente que de verdad se pare y que renuncie a Satanás y a todos sus secuaces. Por eso la palabra del Señor en San Juan 12:46 dice: yo he venido al mundo como luz para que todo el que crea en mí no permanezca en las tinieblas. ¿Y qué será permanecer en las tinieblas, hermano? ¿Qué cree usted que es permanecer en las tinieblas? Ustedes me miran así, dirán: esta vieja será de esta o será de la otra. Soy de esta y bendito Dios el Padre nos acompaña. Amén. Somos católicos para la gloria de Dios, y somos de Eucaristía, y somos de oración, clamándole a la Madre Santísima que se rompan las cadenas y que se rompan las ataduras. Y si dentro de nosotros hubiera un hermano que no es católico, bienvenido, hermano. Nos unimos a tu oración, nos unimos a ti, arrebatamos tu alma, arrebatamos tu vida, que se encienda la luz del Espíritu Santo y que seas una lámpara, que seas una esperanza para tu familia. Yo he venido, dice la palabra del Señor, al mundo como luz. Qué lindo. Cuando Jesús se manifiesta, el enemigo tiembla. Ahora el Señor se manifiesta en nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros vengamos convencidos que en el reino, al reino que Él nos está llamando, es a un reino de paz, de gozo, de alegría y de mucha bendición. El Padre mencionaba algo, una cita muy hermosa que dice Efesios 5, donde dice: ustedes por un tiempo eran oscuridad, por un tiempo eran tiniebla, pero ahora somos la luz del Señor.
¿Qué eres, hermano, hermana? Mire la luz que tiene ahí a la par, voltéela a ver. Puede ser la suegra, enciéndale la luz a su suegra, enciéndale la luz ahí a su nuera, a su yerno. Enciéndale la luz a esa mujer que tal vez ha venido sin esperanza porque ha sido una mujer abandonada, despreciada, humillada. Tal vez es un hombre que viene solo, que su esposa no quiere saber nada de Dios. Pero la palabra del Señor sigue hablando y dice, San Juan 12:35, Jesús le contestó: todavía por un poco más de tiempo estará la luz con ustedes. Caminen mientras tienen luz, no sea que les sorprenda la oscuridad. El que camina en la oscuridad no sabe a dónde va. Mientras tengan luz, crean la luz y serán hijos de la luz. ¿Y quién es la luz? La luz es el Espíritu de Dios. El único que te convence de dónde tú estás parado no somos nosotros, no es el sacerdote. El único que te convence de tus pecados es el Espíritu Santo. El único que te convence que realmente la luz un día se va a apagar se llama Espíritu Divino. Y mucha gente se le ha apagado la luz sin tener la oportunidad de pedir perdón, de perdonar, de acercarse a nuestra iglesia, de buscar la forma y la manera de cómo romper las ataduras. ¿Saben por qué? Porque hay familias que definitivamente no quieren saber nada de Dios. ¿Por qué razón? Porque traemos una herencia ancestral donde muchos han creído en la brujería, donde muchos han creído en la hechicería, donde muchos han creído en la oscuridad y en las tinieblas. Hermano, qué difícil es hablarle a una persona que por tantos años se ha movido en la oscuridad, se ha movido en las cavernas, se ha metido en las cuevas del pecado. El único que puede sacar a una persona del pecado, el único que puede sacar a una persona de la luz es el Espíritu de Dios. ¿Pero cómo? ¿Cuántas familias hoy por hoy tan fácil se divorcian y se separan? Simple y sencillamente por el orgullo. Porque no se piden perdón, porque no reconocen que realmente Dios está buscando familias que sean unidas no por conveniencia, no por cosas materiales, no por nada de las cosas del mundo, sino por su amor. Hermanos, cuando nosotros aceptamos al Señor dentro de nuestro corazón y decimos sí a las cosas de Dios, es porque realmente estamos siendo responsables de llevar una esperanza a nuestra casa y a nuestra familia. Bendigo a Dios y te bendigo, hermano, hermana, que estás esta tarde en este lugar. Te bendigo en el nombre de Jesús. Si solamente en tu casa o tu familia o tus conocidos, tus vecinos han visto tus defectos y por esa razón te has puesto una careta diciendo que Dios es como la gente que te trata mal, Dios no es así. Dios es Dios todo amor, Dios es misericordioso. Por eso dice, crean en la luz y serán hijos de la luz. Mientras tengan la luz caminarán seguros y no caminaremos en las tinieblas. Hermanos, ¿cuánta gente cree que caminando seguros con sus cuentas bancarias, con sus carros del año, están asegurando su futuro y están asegurando su vida? Y no es eso lo que te asegura. Hoy por hoy, hermano, las conexiones, las redes sociales están engrandeciendo y están creciendo, mientras que los cristianos y los católicos estamos disminuyendo. Eso es lo que el diablo cree. ¿Sabe por qué? Porque hay muchas familias donde no se piden perdón, donde hay familias que solamente se ven sus defectos, donde hay familias que se entristecen, donde hay familias que tienen miedo, que tienen temor, que van a perder todo. Pero yo te digo, hermano, si el hombre por fuera se va envejeciendo, pero el hombre interior se va fortaleciendo, es la luz del Espíritu Santo que te está apartando de la oscuridad, de las tinieblas, donde te está diciendo el Espíritu de Dios. No es ahí donde vas a tener vida. Vas a tener vida cuando te pares sobre la roca firme. Aunque vengan las tormentas, aunque vengan los vendavales, aunque vengan los huracanes, nadie te va a poder mover. Porque el que tienes dentro de tu alma, al que tienes dentro de tu corazón, se llama Jesús de Nazaret. Por eso dice Primera de Pedro 3:8, Jesucristo se ha manifestado para deshacer todas las obras del diablo.
Y si tu padre estás esta tarde en este lugar seguro y convencido que el Dios que le has clamado, al Dios que le estás pidiendo, al Dios que le estás sirviendo, ha roto tus cadenas, ha roto tus maldiciones, ha roto a ese viejo, a esas viejas maneras de ser, ten la seguridad y la certeza que tú eres un gran maestro dentro de tu casa. Qué tremendo, hermano, es ver familias que se golpean y que se insultan. Qué tremendo es ver familias que lloran y que sufren y que creen más en un diagnóstico psicológico, psiquiátrico. No estoy diciendo que eso es malo, si hay psicólogos acá me perdonan, pero la verdad es una, pero la realidad es otra. La realidad puede ser que te han diagnosticado cáncer, la realidad es que te han diagnosticado una enfermedad, pero la verdad es otra, porque yo creo en la verdad que es Cristo. Isaías 53:5 dice que por sus llagas hemos sido curados y que por sus llagas hemos sido sanados. Conozco de gente que ha caminado en la prostitución, gente que había caminado en la brujería, en la hechicería, en el adulterio, y hoy es gente que está sentada posiblemente en esa silla creyendo en un Dios de poder que cambia y que transforma. Hermanos, la palabra del Señor es bien clara. Muchas veces el evangelio nos enfrenta, nos molesta la forma y la manera en que se habla de la palabra de Dios. Pero la palabra, hermano, no es para sobarte el pecado. La palabra no es para consentirte en el pecado. La palabra lo que hace es que nos cierne. La palabra lo que hace es que el Espíritu Santo te dice, como decía la palabra en Efesios a través del Padre, decía: despiértate tú que duermes, muévete, levántate, es hora de que nos paremos. Padres, nuestra responsabilidad como padres aquí en la tierra es de despertarnos en el nombre de Jesús. Es de abrir los ojos, porque hay alguien que anda rondando como león rugiente viendo a quien se devora, que se llama, ¿cómo se llama? La suegra. Dice: no, hombre, hermano, no sea así, se llama diablo. Y mira, hermano, qué tremendo. Dice San Juan 3:19, dice: esto requiere un juicio. La luz vino al mundo y los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Pues el que obra el mal odia la luz y no va a la luz, no sea que sus obras malas sean descubiertas y condenadas. Pero el que hace la verdad va a la luz, para que se vea que sus obras han sido hechas por Dios. Palabra del Señor. Tú vienes esta tarde porque el que te llama se llama Jesús. Y tú sabes que has estado posiblemente, habías estado en el pecado, porque desde el momento que tú entraste en esa puerta, el que te dio la bienvenida no fue la hermana que estaba con un uniforme ni con un gafete. El que te dio la bienvenida fue Jesús. Y te dice: bienvenido al reino. Tú que estabas en alcohol, tú que estás en pecado, tú que estás en adulterio, posiblemente en odio, en resentimiento, en amargura, en tristeza, en depresión, en desánimo, bienvenido al reino. No bienvenido al médico, no bienvenido al psicólogo, no bienvenido al cirujano, no bienvenido al psiquiatra, bienvenido a las manos de Dios, que Él sí lo cambia y lo transforma todo. Él no deja nada a medias. San Mateo 19:26 dice que lo que es imposible para el hombre, para Dios es posible. Hemos visto cuánta gente se ha levantado en el nombre del Señor a través de la oración. Yo te bendigo, hermana, y te bendigo, hermano, joven, soltera, hermano que estás esta tarde en este lugar. ¿Tú crees que tu oración no ha tenido respuesta porque no has visto que tu familia cambie? Pero aquel que persevera verá la gloria de Dios. ¿Quién que ha confiado en Dios se ha quedado tirado? Nadie. Por eso yo bendigo a las madres y a los padres. Bendigo a las parejas. ¿Sabe por qué? Porque el catecismo dice que nuestra primera iglesia doméstica es la primera escuela donde se siembran los valores y la fe. Si tú, para ser un buen maestro, para ser un excelente padre, para ser una excelente madre, no necesitas tu título de ingeniero ni de abogado. Los títulos son una bendición, pero ahorita necesita el Señor, no tus títulos, necesita tu corazón.
Cuando el hombre humilde y sencillo, como dice Isaías 62, ¿en quién realmente yo fijo mis ojos? Mis ojos yo los fijo en el hombre sencillo y humilde, aquel que se estremece por mi palabra. Qué lindo es ver a aquel hombre que en su casa, que en su hogar posiblemente lo tachan por ser un hombre irresponsable, por ser un hombre adúltero, alcohólico. Pero qué lindo es ver a una mujer que dobla sus rodillas con fe y levantando las manos y diciéndole: Dios mío, yo sé que esas tinieblas se van a ir de mi casa en tu nombre. Yo sé que esas tinieblas van a retroceder en el nombre de Jesús. Yo sé que esas tinieblas se tienen que cortar por el poder de la sangre del Cordero. Amén, dele palmas al Rey de Reyes. Mientras hayan dos centinelas que estén vivos, que estén despiertos en su casa, tengan la seguridad y la certeza que el devorador, que el mentiroso que se llama diablo, no va a entrar a robarte lo más hermoso y lo más bello que son tus hijos. No los mires tirados en el pecado, no los mires tirados en el fango de la maldad. Míralos levantados por el poder del Espíritu de Dios. ¿Cómo? A medida de que tu corazón sea puesto a los pies de Jesús. La palabra del Señor dice en San Lucas que María y Marta y Lázaro, 3 amigos del Señor. María se sentó a los pies de Cristo porque ella había sido levantada por el poder del amor de Dios del pecado. Cuando nosotros nos sentimos perdonados, hermanos, la vida nos cambia. ¿Cuántos se sienten perdonados? ¿Cuántos? Levanten las manos. Muchos nos sentimos perdonados, pero muchas veces no queremos perdonar. Porque mire, hermano, qué tremendo. La palabra del Señor en San Juan habla algo bien lindo y bien hermoso. Dice, San Juan, primera de San Juan 1:6 dice: si decimos que estamos en comunión con Él mientras caminamos en las tinieblas, somos unos mentirosos y no estamos haciendo la verdad. Y hermano, ¿cuándo se ve que hay una oscuridad dentro de nosotros? ¿Cuándo nos damos cuenta que estamos en pecado? Si estar en pecado no es estar del brazo de una mujer o de un hombre. De estar en pecado no solamente es estar con la botella en la mano, porque yo veo que aquí ya no hay gente que tome, ¿verdad, hermanos? Bendito Dios, amén. Solo cuando hay cumpleaños, hermana, despedidas de solteros, bodas. Pero mira, hermano, no solamente eso es pecado. Pecado es dudar del amor de Dios. Pecado es dudar de la presencia de Dios. Muchas veces nosotros estamos en pecado y decimos: ¿cómo yo voy a estar en pecado? No adulteramos, no robamos, no matamos, estamos en paz con mi esposa. Mis hijos están en buenas escuelas, les damos estudio, les damos, sí, hermano, pero no es solo eso. Pecado es dejar de hacer como familia lo excelente que Dios nos pide. Y la excelencia de Dios debe entrar al alma, debe entrar al corazón cuando tú haces conciencia y dices: el odio no me pertenece, la tristeza, el dolor, el miedo, la angustia no me pertenece, porque eso no me permite tener una buena relación ni una buena comunión con los demás. En cambio, si caminamos, dice, en la luz, lo mismo que Él está en la luz, estamos en comunión unos con otros, y la sangre de Jesús, el Hijo de Dios, que nos purifica de todo pecado. Hermanos, a mí me costó muchísimo aceptar el Evangelio, demasiado. ¿Usted cree que yo estoy predicando y que predico de la manera que predico porque yo vengo de un convento? No. En mi época vengo de una familia desintegrada por el alcoholismo. Hermano, mi preocupación hoy por hoy es muy grande, y mi compromiso con Guatemala, mi compromiso como iglesia es muy grande. Y por eso el Señor me dice: Dorita, por favor, no camines en la oscuridad, ni camines en las tinieblas. Camina en mi luz, para que puedas tener comunión con los hombres y que los hombres crean en la luz que tú tienes, para que se acerquen a los pies de Cristo. Si aquí no estoy por fama, aquí no estoy por aplausos, aquí no estoy por dinero, aquí estoy porque Dios me ha dado un mandato y lo tengo que cumplir a cabalidad en el nombre de Jesús. Triste y lamentablemente, hermano, muchos hablan de Dios, pero no predican en su casa. Yo no quería, muy bonito hablar de Dios, Dorita quería hablar de Dios, pero qué difícil cuando me enfrenté. Cuando el Señor me enfrentó con mi pecado, no me gustó. Cuando a mí me hablaron del pecado, no me pareció.
¿Le pareció a usted cuando le hablaron del pecado? Háblele usted a alguien del pecado. ¿Y vos quién sos? Solo porque vas a brincar, solo porque vas a saltar a la iglesia, me vas a venir a decir a mí, yo no quiero cambiar y no voy a cambiar, así soy y qué. Pero cuando tú tienes la luz del Espíritu Santo, porque has sido levantado por el amor de Dios y por la intercesión de una madre, por la intercesión de un padre, por la oración y la bendición de un padre y una madre, nosotros nos levantamos porque nos levantamos en el nombre de Jesús. Por eso es que cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, no venimos a calentar una silla, no venimos a calentar una banca, no venimos a cabecear, venimos a recibir poder en el nombre de Jesús para pelear contra tu enemigo. Tu enemigo no duerme, tu enemigo está despierto, tu enemigo te quiere devorar porque tiene miedo que si tú te paras del pecado, tiene miedo que le vayas a arrebatar muchas almas. Y el diablo tenía miedo que yo me levantara. Bendigo a Dios por las personas que me hablaron de Cristo y que fueron gente que de verdad se prepararon. Hermanos, servirle a Dios y ser servidor de Dios no es lucir un uniforme, no es lucir un traje. Servirle a Dios es tener a Dios como centro de su vida y romper las cadenas, romper las ataduras dentro de mí, darme cuenta quién soy yo sin Dios. Yo sin Dios arrastro a medio mundo y soy piedra de tropiezo dentro de cualquier iglesia. Pero con Cristo soy roca firme, soy inspiración para muchos, como decía San Pablo, imítenme a mí porque yo imito a Cristo. Pero qué triste es ver que muchos predican, muchos hablan de Dios, pero en su casa tienen oprimida a una esposa. En su casa tienen oprimido a un esposo. La que manda no es el esposo, sino la que manda es la esposa. Ahí anda la esposa con el cincho, con la corbata, con el saco, con el celular, con la billetera, anda con todo y anda con la pistola también. Y si se pone al brinco el marido, también un par de balazos. Y si la suegra se asoma, también hay que darle. Pero qué lindos, aleluya, gloria a Dios. Y ahí van, ¿verdad, Padre? Santitos, vamos a recibir la comunión. Mascamos a Cristo, pero no mascamos a nuestro prójimo, porque nos ha hecho grandes heridas. Y qué triste es decir que amamos al que no vemos y no amamos al que vemos, que es tu esposo, tu esposa, tus hijos, tu padre, tu madre, tu hermano que tal vez te quitó la herencia. Hermano, si hablar del evangelio me compromete. Yo soy carta abierta que cualquiera me puede leer. Yo no me tengo que esconder, ni escondo mi testimonio. Mi testimonio es para la gloria de Dios y para honrar el nombre de Cristo. Ciertamente yo venía en su época de una familia destruida por el alcoholismo. Mi padre alcohólico que todo el tiempo estaba tirando puertas, ventanas. Yo no quiero poner en mal a mi padre, ni lo quiero señalar, ni quiero que piensen mal de él, pero fue lo más hermoso que Dios me regaló como papá. Lo único que yo no tenía a Dios en mi corazón y me ponía los lentes de ver puros defectos. Y cuando nosotros no tenemos a Dios, queremos gente perfecta. Bueno, ¿y no que vas a la iglesia pues? ¿Y no que sos ministro de la Eucaristía? Y mira, todavía sos. ¿Y no que hablas? ¿Y no que impones manos? Y hasta se nos va el aliento, hermanas. Porque qué bonito es ver en los demás, pero vernos a nosotros mismos, ajá, eso sí no. Cuando yo me voy a postrar ante el Señor, le digo: Padre, por favor, vigila mi alma y no permitas que sea piedra de tropiezo ni en mi casa, ni en mi familia, ni en la iglesia. No permitas que detrás de un uniforme, no permitas que detrás de la palabra, detrás del micrófono se esconda una mujer hipócrita, mentirosa, que esté hablando de un Dios vivo cuando lo tiene muerto en su casa. Y a mí me costó perdonar. Una mujer soberbia y orgullosa que caminaba, sí, pero muerta en el pecado. Y muchos caminan vivos, bien vivos en el adulterio, bien vivos en la brujería. No me mire mal, no me mire con esos ojotes, hermano, porque no es con usted, con aquellos hombres que no vinieron, pero por cualquier cosa. Ahora la cosa se ha emparejado, la mujer también peca. Y así como el hombre peca, la mujer peca el doble. Y mire, y tanto se han modernizado las cosas del mundo, que mire Dios tan lindo, en Génesis dijo: Adán y Eva,
Ahora la sociedad dice Adán y Esteban. Y nosotros tenemos que orar para que se deshagan esas obras de Satanás. Nosotros tenemos que orar, padres, tenemos que tomarnos de las manos, orar y reclamar la presencia de Dios en nuestra vida. En la mesa no se tiene que sentar aquel hombre que provee solamente, aquel hombre que da los gastos, aquel que tal vez da gasto hasta en euros, pero no es capaz de proveer el amor de Dios al corazón de sus hijos. Hermanos, ahora el mundo habla del confort. ¿Cuál será el confort de tu casa? Por ejemplo, ay hermana, mire, esa casa de 3 niveles con una sala, con unos sillones de cuero italiano, con un comedor de importado tal vez de Estados Unidos o qué sé yo de dónde. Ese no es el confort de tu casa. El confort de tu casa, ¿sabes cuál es? El corazón de aquel hombre que tiene a Dios dentro de su corazón y que le dice a sus hijos en su mesa: oremos por los alimentos. Aquel padre y aquella mujer que se pueden tomar de las manos y que pueden pedirse perdón, enseñándole a sus hijos, dándole una instrucción de parte de Dios, diciéndole: mi amor, en todo momento debemos de pedirnos perdón, para que cuando nuestros hijos tengan un problema familiar, un problema de hogar, no vengan de regreso con sus maletas, sino que sepan resolverlo en el nombre de Jesús, cualquier situación por muy difícil. ¿Cómo le estás haciendo las bases a tus hijos? Las bases de nuestros hijos no solamente se hacen en las universidades, en las escuelas, no solamente se hacen con cursos, no solamente se hacen mandándolos a Europa a los mejores colegios. Los mejores hijos se hacen en tu casa. ¿Cuántas veces te sientas con tu familia así como estás ahorita? Qué lindo, qué bonito. Mira al hermano que tienes a la par, está disfrutando contigo. Y dirá el esposo: ay hermana, si así fuera mi mujer en la casa, mire, brincos daría. Y dirá el hermano también: si así fuera mi mujer, otra cosa sería, otro gallo cantaría. Y los niños dirán: ay Dios, si mi papi así fuera en la casa, qué alegría. Pero hay hijos que dicen: mami, papi, van a salir este fin de semana. Sí, mi amor, y volvemos en el otro. Gloria a Dios, aleluya, Cristo vive. Porque de tanto grito y de tanto insulto, los hijos se quieren ir de la casa, no quieren estar. Pero hay hijos también que, como el hijo pródigo, piden la herencia, se quieren ir de la casa, no aguantan la protección, no aguantan la instrucción de un padre. Hijo, si no te dejas guiar por la luz que está en el corazón de tu padre y de tu madre, un día vas a perecer. Hijos que no respetan a su padre no van a tener la promesa de lo que dice la palabra del Señor, que hay una promesa para los hijos que reciben, que bendicen a sus padres y que los respetan. Tendrán larga vida. ¿Y cuántos quieren vivir larga vida? Ay Dios, poquitos hermanos. Yo no quería vivir. ¿Sabe por qué? Porque yo era una mujer frustrada, fracasada, una mujer llena de odio y de rencor. Yo aprendí a odiar a temprana edad. A mí no me decían mujer, es el testimonio que siempre he contado. Y se lo cuento porque tal vez hay gente que no lo ha escuchado. Gente que tal vez a través de una grabación, a través de cualquier CD, en alguna cárcel, en un hospital, en otro país, lo puede escuchar. Y eso le da fuerza, le da fe de levantarse de cualquier pecado y de cualquier situación, por muy difícil que sea. Yo fui una niña abusada a la edad de 5 años por un tío que estaba ocupando el lugar de mi padre, que me daba copas de alcohol y dulces a chupar. Mi primer intento de suicidio fue a la edad de 6 años. Mi carrera de alcoholismo empezó a los 12. Cuando el alcohol ya no pudo tapar esas heridas, esos vacíos, esos grandes agujeros que tenía en el corazón, que eran un abismo, busqué la forma y la manera de cómo yo podía ser feliz. ¿Por qué los jóvenes hoy andan tratando de lucir? ¿Por qué los jóvenes hoy tratan de aparentar lo que realmente no son? Jóvenes con aretes, piercing, tatuajes, mujeres bien apretadas con el orgullo y dicen: ay, nadie llega a la altura de mis zapatos. Mentira. Si eres blanco, discriminas al negro. Si eres negro, no puedes ver al blanco. Somos tierra blanca y tierra negra que vamos al polvo, hermano. Mira, ¿qué tamaño tienes? 1,5 metros de tierra negra o 1 metro de tierra blanca.
Eso es lo que somos. Y nos creemos a veces tanto. Y mira, hermano, cuando tenemos a Dios somos capaces de compartir con los demás. ¿Cuál era el confort de Teresa de Calcuta y de Juan Pablo II? Teresa de Calcuta tenía un confort en el alma, una mujer y un hombre que yo siempre he dicho, en las manos de ellos pasaron millones de euros, de dólares, no sé qué más, pero ellos jamás se fijaron en un centavo. ¿Sabe por qué? Porque su confort no era la comodidad, su confort no era las casas lujosas ni los pisos alfombrados, su confort era que Dios estaba en su corazón y era capaz de tenderle la mano al prójimo. Por eso el confort de Teresa de Calcuta, muchas almas fueron levantadas por la mano que le dio de comer. ¿Tu confort cuál es, hermano? ¿Tu empresa? Dirá alguien, un empresario aquí dirá, hermana, mi confort es mi Mini Cooper, ese carrito chiquitillo que por donde quiera se mete. ¿Cuál será el confort de ese tu Mini Cooper? ¿Sus frenazos? ¿Sus botones eléctricos que y se suben los vidrios? ¿Su estéreo? ¿Sus llantas? ¿El color? Ese no es el confort. El confort, dice el hermano, dice, ¿sabe cuál es el confort de mi Mini Cooper, hermana? Que no cabe la suegra. Ese es el confort del Mini Cooper. No, el confort de tu vehículo, aún sea una carcacha, hermano. El confort de ese carro eres tú, que lo llevas con un corazón seguro y agradecido, porque no te identifica y no te levantan las cosas materiales, sino el que te ha sostenido y el que te ha dado la bendición. Se llama Jesús, porque dice que tú has venido al reino a buscar al Señor y su justicia, y todo lo demás ha venido por añadidura. Si le va a dar las palmas, déselas bien fuertes. Esta mujer que ustedes ven acá, una mujer que ya no se pudo llenar el corazón con nada, tenía muchos vacíos. Yo lo único que quería era que mi papá me cargara y me sentara, mi papá se sentara en una silla y me hiciera caballito y que me cargara. Era lo único que yo quería. No lo pude, no lo logré, porque mi papá, lo bendigo, tenía una mentalidad de que para él los hombres eran lo mejor y decía, las mujeres no sirven para nada. Y a mí me decía, no servís para nada. ¿Sabe cómo me trataba? Se oye horrible, feo, y perdonen, disculpen la expresión y perdone, padre, pero me decía, sos una burra, no servís para nada. Y mire, hermano, qué tremendo, del corazón de los padres hay tantas heridas que se vuelven padres, que se hacen esposos, que vienen al matrimonio, que son niños y heridos, bien heridos, que hoy están pagando la consecuencia los hijos y la esposa, el esposo y los hijos. Por eso es necesario buscar el reino de Dios, como dice San Mateo 6:33, busca primero el reino de Dios y su justicia. Y cuando tú encuentras el reino de Dios, te das cuenta que el problema no era tu esposo, ni tu esposa, ni tus hijos, ni la suegra. El problema era, ¿quién es el problema? ¿Quién? Calladito para que no se dé cuenta, porque el esposo le va a decir, ahí te acordás lo que dijiste allá en la refacción, ahí te acordás, porque somos buenos, hermanos, para recordarle a los demás, pero no somos buenos para recordarnos nosotros mismos. Y mire, hermano, qué tremendo. Yo empecé a caminar en una vida tan derrotada, tan fracasada, y el enemigo me hizo creer que yo no me iba a levantar. Yo crecí como una mujer fracasada. Cuando el alcohol ya no pudo nada, yo me convertí en una mujer drogadicta, busqué las drogas para poder llenar el alcohol. Yo quise ocupar un lugar muy especial en el corazón de mi padre y no lo logré. ¿Sabe por qué? Porque mi papá se había encargado de que las mujeres no tenían un espacio en la vida. Pero mire qué tremendo, la palabra del Señor en San Lucas 13:10 en adelante dice, Jesús estaba enseñando en una sinagoga, había allí una mujer que desde hacía 18 años estaba poseída por un espíritu que la tenía enferma y estaba tan encorvada que no se podía enderezar de ninguna manera. ¿Cuántos años tenía esta mujer de estar encorvada? 18 años. Jesús la vio y la llamó y le dijo, mujer, quedas libre de tu mal. Le impuso las manos, al instante se enderezó y se puso a alabar a Dios. Aquí hay una enseñanza bien tremenda.
La imposición de manos rompe ataduras y maldiciones, porque el Señor impuso manos. Si no nos imponen manos y no oran por nosotros, la imposición de las manos de un padre hacia un hijo rompe las ataduras y las maldiciones sobre su hijo o sobre su hija. Y dice que esta mujer tenía 18 años. Hermano, el pecado nos encorva y nos hace ver para abajo. El pecado solo nos hace observar que abajo está lo que necesitamos, y no es abajo lo que necesitamos encontrar, es arriba donde tenemos que arrebatar. ¿De dónde cree usted que viene el poder del Espíritu Santo? ¿De abajo? De arriba. Por eso es, hermano, que yo le pido cuando estamos orando, levante las manos, y mucha gente ni siquiera lo quiere levantar, se enoja, se molesta. Máxime cuando hay artritis o reumatismo, no se puede. Pero ¿por qué, hermano? No es el problema de la enfermedad, sino es el pecado que no nos deja. Pero cuando nosotros arrebatamos un milagro, levantamos las manos y le imponemos las manos a nuestros hijos, tenga la seguridad y la certeza que tu hijo nunca te va a defraudar. Hermano, yo caminé en las drogas, en el alcohol. Cuando el alcohol y las drogas no pudieron nada, yo quise ocupar un lugar en el corazón de mi padre. Estuve como esta mujer encorvada, 18 años estuvo esta mujer. Yo estuve mucho más. Estuve metida en el fango de las tinieblas, estuve metida en la oscuridad. El diablo me hizo creer que ahí estaba bien, para él estaba bien, pero había alguien que me estaba arrebatando, había alguien que me estaba reclamando por el poder de la sangre del Cordero, la oración. Y miren, hermanos, qué tremendo. Cuando yo me convertí en esa mujer lesbiana, porque yo no pude ocupar el lugar de mi papá como una mujer normal, entonces como lesbiana yo creí que sí lo iba a lograr. Empecé a caminar en los prostíbulos, en las cantinas, en las barras show, hice un pacto con Satanás, le entregué mi vida, empecé a practicar la brujería, quise ser la mejor bruja de Guatemala. Yo decía, el que me la hace me la paga. Le dije a mi tío, maldito, 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 lo tengo que ver acabado. Y le dije a mi papá, maldito, te tengo que ver arrastrado pidiéndome perdón. Y me fui. Me empecé a prostituir, viví en la calle como una vagabunda, hermano. Perdí la dignidad de ser una hija de Dios. Descubrí que a raíz del abuso sexual me habían dejado con un problema de un flujo de sangre que se cesaba un tiempo, seguía otro, cesaba y seguía. Era un cáncer. A raíz del abuso sexual los médicos dijeron que yo era estéril, que no podía tener bebés. Hasta hoy mis hijos no están. Pero le doy infinitamente gracias a Dios. Cuando el Evangelio, cuando el poder del Espíritu Santo viene a tu vida, ya no te hace recordar el pecado, ya no te hace ver ese problema que te tocó que vivir en la infancia como una frustración, como un fracaso. No, el Señor lo usa como un arma para que destruyas a Satanás. El Señor te levanta por encima de cualquiera y te dice, ánimo, en medio de esa droga, en medio de ese alcohol, en medio de esa prostitución, yo lo voy a convertir en una bendición, porque lo que es maldición para el diablo, Dios lo usa en bendición. Entonces ya no es la ciencia, ya no es la medicina, sino es la mano poderosa de nuestro Dios que te levanta, que te transforma y te conviertes en la inspiración de tu familia, te conviertes en la inspiración de tu casa. Cuando yo decidí por Cristo, porque yo lo decidí, a mí me llevaron a la fuerza, sí, me llevaron engañada, sí. Vio, cuando empecé a ver que la gente empezaba a alabar y bendecir el nombre de Dios, yo me enojé y me molesté. Yo dije, ridículos, locos. Pero cuando tú no tienes un encuentro personal con Cristo, como dice 2 de Corintios, hermano, 2:14, dice, cuando no tenemos un encuentro personal con Cristo, las cosas del Señor las consideramos tonterías, porque nos quedamos al nivel de la mente. No cuestiones las cosas de Dios, porque tú que tienes problemas económicos, tú que tienes problemas de salud, tus hijos están emproblemados, ten la seguridad que la oración de una madre, la oración de un padre, que cuando se levanta de la joroba, cuando se levanta del odio, del rencor, puede ver a los cielos y decirle, Dios mío, yo no me voy a quedar embarcada en este pecado, no me voy a quedar embarcado en este problema económico. Tu casa no te la van a quitar, no vas a tener necesidad de vender nada para pagar nada, porque el Dios Todopoderoso en la cruz del Calvario colgó el comprobante que te tenía como esclavo un día. La esclavitud ya fue rota. El que tiene que tomar la decisión por la libertad eres tú. Yo decidí perdonar.
Cuando el poder del Espíritu de Dios vino sobre mí, una mujer que había estado 7 años en depresión, en un intensivo, sorda, ciega, muda, hecha un vegetal, reclamándole a Dios, diciéndole: mentiroso, no existís, no tenés poder. Pero cuando yo estaba en aquel lugar y empecé a sentir la manifestación de Dios, le dije: Padre, si de verdad existes, si de verdad tienes poder, aquí estoy, tócame, te entrego mi vida, no puedo perdonar, estoy endeudada con 1 millón de quetzales por droga, por alcohol, por mujeres, por vicio. Sácame de esto, Señor. Mi familia no me quiere, odio a mi padre, lo quiero matar. Intentos de suicidio tuve un montón, porque fui una mujer que quiso buscar el camino más fácil. Y el diablo te lo facilita. Te dice: ¿te quieres ahorcar? Aquí está la soga, ahórcate. ¿Te quieres suicidar? Aquí está el arma, mátate. Pero te digo, con esa arma vamos a matar a Satanás. Con el arma de la oración lo vamos a hacer retroceder, y vamos a hacer que venga la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sobre tu casa, sobre tu empresa, sobre tu negocio, sobre tus finanzas. Nuestra iglesia tiene que ser levantada por el poder de aquellos hombres y mujeres que estuvimos en el pecado, demostrándole a la sociedad, demostrándole a los ateos, demostrándole al mundo que hay un Dios que no está muerto, sino está vivo. El poder del Espíritu Santo levantó a Jesús de Nazaret, y es el mismo que te levanta esta tarde de cualquier enfermedad, de cualquier situación. Por muy difícil, no quieres orar, no quieres perdonar, no quieres ayunar, no quieres salir del pecado, no quieres salir del mundo, no quieres salir de la oscuridad. No salgas, porque no vas a salir con tus fuerzas. Vamos a salir con las fuerzas de Dios, el único que cambia y que transforma la mente y el corazón de aquella ex lesbiana, aquella ex drogadicta, ex prostituta. Aquí está, levantando la bandera, levantando el estandarte, diciendo en Guatemala y en las naciones que Cristo vive y que no está muerto. Homosexuales, lesbianas, prostitutas, he visto hablar del poder de Dios. Bendigo a Dios por mi madre espiritual, Connie Diosaeta, que un día, con la fe, con el poder de la oración y del ayuno y de la palabra, vino sobre mi vida y empezó a reclamarme. Y me dijo: Dorita, no vas a caminar de la manera que has caminado, vas a caminar siendo una bendición. Yo no lo creía. ¿Sabe por qué? Porque todos me hicieron creer que yo era un fracaso, que como mujer había echado la vida de mis padres a la infelicidad. Yo no causé alegría, yo no causé bendición, yo causé tristeza. Y esa tristeza que había causado mis padres fue la que el diablo todo el tiempo me hizo creer. Mas hoy bendigo a Dios porque mi nombre está en una mesa donde se sientan los hijos de Dios, donde tú te sientas a comer. Ahí está sentado aquella mujer, aquella niña, aquel hombre que fue maltratado en su casa, que tal vez viene de una familia pobre, pero no pobre, hermano, porque es rica, porque ha orado por ti. Tú eres la respuesta de una madre, tú eres la respuesta de la oración de un padre. Bendigo el vientre que te trajo a luz, bendigo el vientre que te reclamó. Mi madre puso la espalda para que yo no fuera abortada, y aún todavía algunos golpes me alcanzaron. Nací con la mitad del rostro rojo de los golpes que todavía recibí, y esos golpes me pegaron profundo. Esos golpes me hicieron buscar en la oscuridad, me hicieron buscar el amor en las tinieblas. Como la mujer, esta mujer encorvada de 18 años, caminé por las calles frustrada. Mas cuando yo me encontré con mi Dios Todopoderoso, me dijo: Dorita, hoy, como la mujer adúltera, el Señor hizo una línea con su dedo y dijo: tus enemigos, aquellos que se han lanzado contra ti, ante ti van a caer un día, y les vas a hablar de mi amor y les vas a hablar de mi poder. Y el que no tenga pecados, que tire la primera piedra. Y mi familia fue la primera que tuvo que retroceder. Cuando ellos vieron que yo empecé a buscar de Dios, mi madre dejó de llorar. Ella me veía llegar a mi casa con hombres, con mujeres, drogada, tomada, me quedaba tirada. ¿Has visto eso en tus hijos? ¿Has visto eso en tus hijas? No llores,
No llores encima de ese cuerpo. Levanta tus manos, porque dice la palabra que las manos que se levantan y las rodillas que se afirman en el Señor no quedan defraudados. Mis padres estuvieron unidos 40 años. Cuando el sacramento del matrimonio vino, empezó la cobertura sobre nosotros. ¿Estás unidito? ¿Estás unidita? Fácil, solo para que se vayan. Tus hijos están sin cobertura. Hermano, por favor, busca de inmediato la confesión. Busca la forma de romper esas cadenas. Yo tenía aproximadamente 30 años de no confesarme. Y a mí nadie me quería hacer convencer de que la confesión tiene un poder sobrenatural. Cuando yo llegué a la confesión y confesé aquellos pecados por primera vez, Dios me levantó, me abrió un camino, que es el camino que estoy viviendo hoy. Mi madre me impuso manos y me oró cuando yo regresé después de aquel retiro, que yo bendigo a Dios por aquel hombre que me esperó 12 años, que se enamoró de mí a la edad de 17 años, que me decía: Dorita, sea mi novia. Yo me había jurado a mí misma que hombres a mi lado jamás iba a tener. Me había fallado mi madre, mi padre, mis hermanos, mi abuelo, mis tíos, me habían fallado todos. Yo tenía la figura de Dios, también la tenía deshecha, porque Él como hombre no me había respondido, no me había cuidado. Cuando fui violada, ¿dónde estabas, Señor? ¿Dónde estabas? Le reclamaba todos los días me quería suicidar. Si había sol me deprimía, si llovía me quería matar. Pero aquel hombre que me acompañó, que fue mi acompañante por 12 años, me dijo: Dorita, quiero que sea mi novia. Yo le dije: jamás, antes muerta que esclava seré. Y mire, hermano, qué tremendo. Ese hombre dijo, insistió. Y después de un año lo aceptó. Y le dije: está bien, sin abrazos y sin besos, no quiero nada suyo. De acuerdo, me dijo. Yo dije: este me va a servir para algo, este va a ser mi papá. Y mire, como papá fue excelente. Él me sacaba de las barra show, me sacaba de las cantinas, me sacaba de los bares. Ese hombre, donde quiera que esté, yo lo bendigo. ¿Sabe por qué? Porque estuvo a punto de terminar su carrera en la universidad y dijo: no quiero más universidad, yo me voy a dedicar a usted, a cuidarla. Así la amo. Soy lesbiana, no me importa, así la amo. Me gustan los hombres y las mujeres, no me importa, así la amo. Él me buscaba en mi trabajo, me iba a traer. Nosotros vivimos en la Antigua, y me iba a traer a mi trabajo, y él me esperaba en la esquina de mi casa desde las 8 de la noche para las 3 de la mañana, bajo la lluvia, esperando que esta mujer llegara. ¿Y sabe qué era lo que él hacía? Se sentaba en una esquina y miraba para un lado, miraba para otro, miraba para otro. Cuando venía un taxi decía: bendito Dios, ya vino esta mujer, tomada, drogada, con mujeres. Y él me entraba a acostar a mi cama y se iba para su casa. 12 años. Ese hombre hoy es un hombre que Dios lo ha bendecido, porque fue el que me llevó a los pies de Cristo. Mi esposo, con el que predicamos la palabra, con el que llevamos la palabra juntos. No tenemos a nuestros bebés, pero tenemos a Cristo. Ven, mi amor, que Dios bendiga aquellos hombres y aquellas mujeres que tienen esperanza de que sus matrimonios, de que sus casas, que sus hogares van a ser restaurados. Sí, van a ser restaurados por la humildad de un hombre que renuncia al pecado, por la humildad de una mujer que renuncia al pecado y que reconoce a Jesús, el Señor de su vida. Jesús es la roca firme. Cuando tú aceptas a Jesús, hermano, las tinieblas retroceden, y entonces aseguras el futuro de tu familia, aseguras el futuro de tus generaciones, y tus hijos y tus hijas, aunque tú no estés, no se quedarán como esclavos. Este hombre que ustedes ven acá es mi esposo, el hombre que me esperó 12 años. No tenemos a nuestros hijos, pero está Cristo con nosotros. Que Dios te bendiga, mi amor.
Muchas veces le tocó que levantarme de las calles bien drogada, bien tomada. Me levantaba y me decía: Dorita, un día. Yo le decía: ese día no va a llegar. Desde el día que yo decidí perdonar, desde el día que yo decidí por Cristo, cuando yo caí en el descanso en el Espíritu, unas manos poderosas me levantaron y me dijeron a través de Isaías 43: Dorita, si pasas por el agua no te vas a ahogar, y si pasas por las llamas no te vas a chamuscar. Y yo confié, yo recibí esa palabra y lo metí en lo más profundo de mi alma. Empecé a tener una visión. Aquella drogadicta que caminaba por las calles, aquella que era la vergüenza de su familia, que no tenía ni voz ni voto, la estaba viendo levantada por el poder de Dios. Estaba viendo que estaba en una plataforma predicando la palabra, donde las cadenas de los presos, donde las sillas de ruedas, donde los que caminaban con muletas les caía todo y se levantaban por el poder de Dios. Yo fui a tocar la puerta de aquel tío y le digo: tío, vengo en el nombre de Jesús a perdonarte y a pedirte perdón. Aquel hombre me abrazó y nos abrazamos. Derramó sus lágrimas pensando que yo no me recordaba. Pero ¿sabe cuál es lo más hermoso que yo le agradezco a Dios? Hoy es un hombre ministro de la Eucaristía que le sirve a Dios con su esposa y sus hijos. Yo me siento a la mesa con él y comparto el pan junto con mi esposo. Qué lindo es decir que tú ya perdonaste, pero perdona de verdad cuando te sientes a la mesa con tu enemigo. Perdoné a mi padre y le pedí perdón. Mi padre me impuso sus manos y me bendijo. A la semana siguiente, después de haber aceptado al Señor, empecé a predicar la palabra. Hasta hoy no dejo de hablar de Dios. Una pareja que ha caminado y una mujer que le ha entregado su vida a Cristo, sirviéndole a tiempo completo. Aquella familia que había visto, y este hombre que había visto a su novia caer de ataques de epilepsia, de ataque en ataque, con problemas del habla, con problemas respiratorios, estéril. Hoy es una mujer que Dios le ha arreglado la vida porque ha perdonado. Y el perdón no es un sentimiento, el perdón es una decisión. Y yo aprendí a amar por el amor de este hombre. ¿Sabe por qué? Porque este hombre viene de un hogar integrado, sus padres íntegros, donde no se oye una mala palabra, donde todos oran antes de comer. Un hombre que me enseñó a amar y a respetar. Y por eso bendigo a mis suegros. Mis padres no tienen una profesional. Mis papis no lograron a la abogada tal vez que quisieran, hubieran deseado. Mis padres no lograron una mujer que tuviera o que hiciera dinero. No. Mis padres, a través de que ellos se unieron y buscaron de Dios, y a través de su oración y de su bendición, lograron que se levantara una hija del pecado. Lograron que mi hermano mayor saliera de la prostitución y que mi hermano menor saliera de la cárcel. Hoy somos aproximadamente 8 predicadores dentro de mi familia que vamos predicando que Cristo vive. Dele palmas al Rey de Reyes y al Dios Todopoderoso. Porque lo que es imposible para el hombre, para Dios es posible. Y es posible cuando nosotros hacemos la voluntad del Padre. Jesús un día dijo: mi verdadero alimento y mi verdadera bebida es hacer la voluntad de aquel que me ha enviado. Hermanas y hermanos, no podemos decir que amamos a Dios si somos incapaces de amar a aquellos que vemos. Y para amar con el amor de Dios tenemos que abrir nuestro corazón y perdonar como Él nos enseñó a perdonar.
En la cruz del Calvario, cuando Él estaba siendo crucificado, Él nos enseñó diciendo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hermanos, tenemos que perdonar de corazón. Pero antes de perdonar de corazón, tenemos que amar con todo el corazón. Y para poder perdonar, hermanos, tenemos que abrir el corazón al Señor. Y el perdón no es un sentimiento, sino el perdón es un acto de voluntad. El apóstol Pedro, cuestionando a Jesús un día, le decía: ¿cuántas veces tú dices que yo tengo que perdonar a aquellos que me han ofendido? No te digo 7 veces 70, sino 70 veces 7. La falta de perdón muchas veces nos lleva al odio, al resentimiento, al rencor. Y esos espíritus lentamente van destruyendo nuestro cuerpo. Hermanos, para ser felices en esta tierra, tenemos que hacer la voluntad de nuestro Padre. Tuve la oportunidad, con el amor de Dios, a través de llenarme de su amor, de perdonar al varón que abusó sexualmente de mi esposa. Hoy por hoy somos grandes amigos. No lo odio, no tengo resentimiento, no tengo nada contra él. Lo bendigo porque he llegado a entender que la lucha no es contra carne ni contra sangre, sino contra malignas potestades. Hermanos, si queremos mover en el nombre del Señor el poder que Dios nos ha dado sobre la tierra, tenemos que perdonar. Perdonar de corazón, para que cuando nosotros le pidamos al Padre aquello que tanto hemos deseado, Él nos lo conceda. Que Dios los bendiga y pidámosle a Dios con todo el corazón el perdonar, pero con el corazón de Dios. Gloria a Dios. Póngase de pie, dele palmas al Rey de Reyes, al Dios Todopoderoso. Bendecimos a Dios, bendecimos este momento glorioso por aquellas familias que se van a unir y que van a tomar una decisión, por aquel hombre y aquella mujer, por aquel joven, por aquella mujer soltera que va a tomar una decisión. Hermano, tú estás acá no solamente para observar ni para ver, tú estás acá para hacer la voluntad de Dios.